Dijo que no siempre podemos captar con precisión cuáles son los delimitantes que constituyen la cosa que conocemos. ¿Por qué y cuándo se da esto? Bueno, esta es una dificultad que tiene que ver con la inteligibilidad, o sea, la cognoscibilidad intelectual de las distintas realidades. Este es un tema que aparece claramente tanto en Platón como en Aristóteles, y ambos establecen un principio fundamental, y es que cuanto más perfecta es una realidad esencialmente, más inteligible es. Cuanto más formal y menos material, más inteligible. Si partimos de este principio, es evidente que las cosas más puramente materiales, en la medida en que lo son las menos inteligibles. Y a medida que vamos ascendiendo por grados de perfección esencial, nos vamos encontrando con realidades más inteligibles. Ahora, esto se refiere a la inteligibilidad de la cosa en sí misma. Ahora tenemos que comparar a la cosa con nuestra inteligencia, que es el sujeto que conoce. Y acá tenemos que advertir lo siguiente: nosotros conocemos de un modo humano, y el modo humano de conocer es en relación con la experiencia. Ahora, las cosas que nos son dadas inmediatamente en la experiencia sensible, la experiencia perceptual, son cosas materiales. A partir de allí nosotros vamos formando nociones cada vez más abstractas, pero sí es cierto que tenemos cierta propensión, por facilidad, a representarnos las cosas al modo en que nos son dadas por los sentidos. Y esto hace que esa mayor facilidad para inteligir las cosas según lo que son en sí, se cruce en nosotros con una dificultad para elevarnos abstractivamente de la experiencia de lo dado inmediatamente, singular y concreto siempre, y en cuanto a la experiencia externa siempre material, a lo inteligible. En este caso hay que ver que hay una relación inversa entre nuestro modo de conocer y la inteligibilidad de las cosas en sí. Es decir, nos es más fácil representarnos sensiblemente una cosa que inteligirla puramente. Es decir, como nosotros partimos de la sensación, nos es más fácil inmediatamente asociar a cierto término y a cierta noción confusa o vaga de las cosas una imagen que nos la representa del modo en que la cosa nos viene dada a través de los sentidos, aunque sea una imagen no singular y concreta, sino una imagen abstracta como la que forma la facultad imaginativa, ¿no? Partiendo de todas las percepciones o impresiones recogidas en nuestra memoria sensible. Para nosotros, desprendernos de lo sensible implica un esfuerzo. Y un esfuerzo de abstracción para separarnos de lo sensible y llegar a lo inteligible. Pero la definición como tal es una operación intelectual que recae sobre lo inteligible de la cosa, porque la esencia de la cosa es siempre algo inteligible. De manera tal que el hecho de que una cosa no sea fácilmente representable no quiere decir que no sea fácilmente definible. Si atendemos al primer principio que mencioné, es más bien al revés. Cuanto más fácilmente nos sea representable es porque es material y nos está dada en el plano sensorial, y por lo tanto no será tan fácil que la definamos. Y esto se cumple así: cuanto mayor es el grado de abstracción en que nos movemos en una disciplina, el definir es más riguroso, más exacto.
más profundo. Pero claro, para la inteligencia humana remontarse a los grados de abstracción superiores implica el esfuerzo de desprenderse de lo sensible. Digamos que si nos atenemos a ese primer principio que está tanto en Platón como en Aristóteles, las definiciones en el orden físico serán en general las menos exactas. Después más precisas y más esenciales las del orden matemático, y finalmente las del orden metafísico serán las mayores, ¿no? Sin embargo, hay otro principio que podemos tener en cuenta. Ese otro principio tiene que ver con que, así como hay realidades que nosotros captamos por experiencia, hay algunas realidades que conocemos no solo por experiencia, sino por familiaridad, por connaturalidad. Y ahí nos movemos en un terreno en el cual hay que aplicar otro principio, y es que lo semejante conoce a lo semejante. O sea, la esfera del conocimiento de lo humano tiene para nosotros una ventaja sobre cualquier otro conocimiento, y es que al conocer la realidad del hombre estamos conociendo nuestra propia realidad, la realidad que nosotros experimentamos existencialmente, vivencialmente, la única de la que tenemos vivencia, y por lo tanto la única que nos es connatural y familiar. Y acá no se trata de una percepción sensible, se trata de un conocimiento de la naturaleza misma de la cosa por connaturalidad, ¿no? En el plano humano y en el plano de las realidades humanas tenemos esta ventaja, que la definición que expresa el conocimiento esencial se facilita porque nos movemos por connaturalidad en la esfera de nuestra propia naturaleza. Pero este es un principio que hay que combinar con el otro, es decir, en el hombre también será más definible aquello que sea más propiamente formal. Mejor definible lo esencial por formal que aquello que es accidental, contingente y que puede darse o no darse. Porque eso otro, eso contingente, aunque nos pueda ser familiar a nosotros por idiosincrasia o por temperamento o por carácter, lo podemos conocer, pero no expresar en una definición. Bueno, trate de evitarlo, pero Lo evitamos. ¿qué va a hacer? El conocimiento por connaturalidad es un tipo de conocimiento que precisamente difícilmente da lugar a definiciones. Si nosotros conocemos por connaturalidad el significado que tienen los gestos de una persona con la que convivimos regularmente, se trata de un conocimiento que es intuitivo, pero que no se puede expresar en una definición. Lo que sí podemos decir es que nuestra connaturalidad con el ser del hombre tomado esencialmente nos hace más asequibles las definiciones antropológicas que las definiciones acerca de la esencia de cualquier otro ente de la naturaleza. Si nosotros, a su vez, remontamos la inteligencia a las realidades superiores al hombre, y sobre todo a la naturaleza divina, entonces ya nos vemos en un terreno en el cual naturalmente no puede haber connaturalidad alguna, pero donde sí hay posibilidad de definición rigurosa, porque nos hallamos ante la realidad más perfecta. Y si nos atenemos al primer principio que dijimos de Aristóteles y de Platón, cuanto más puramente formal es algo, más perfectamente definible es. Y entonces adviértase que cuando nos elevamos a la teología filosófica, nos movemos en el terreno de lo más inteligible en sí, aunque sea lo más arduo de conocer para nosotros, por la plenitud de perfección de la realidad a conocer que nos trasciende radicalmente. Y sin embargo eso no genera oscuridad en la definición.
Ahí se ve también la validez fundamental del principio, ¿no? Cuanto más perfecta es en sí la realidad, más estrictamente definible es en rigor, en realidad, en sí misma. Aunque para nosotros el llegar a captar esa noción y expresarla en una definición sea arduo, ¿no? Obviamente que en ese caso hay que hacer una aclaración importante, y es que nuestro conocimiento se eleva a esa perfección absoluta de un modo analógico, partiendo de nociones que nosotros formamos siempre a partir de realidades imperfectas, de las que tenemos experiencia. Y por lo tanto tenemos que dar siempre el salto de la analogía para poder usar esas nociones en la definición de cualquier aspecto de la realidad divina. Y la noción que aplicamos es una noción que, aun cuando esté definida con claridad en el terreno de las cosas finitas, al aplicarse a Dios debe ser ajustada en su definición por analogía. Si por ejemplo nosotros usamos la noción de substancia para referirnos a la naturaleza divina, tenemos que purificarla de todo aquello que es propio de la sustancia finita como tal, como finita, como imperfecta. Por ejemplo, la composición del sujeto sustancial con los accidentes, que hace al ser de la sustancia, no por ser sustancia, sino por ser sustancia finita. En cambio, en el ser sustancial divino hay un absoluto y puro en sí, ajeno a toda accidentalidad. Esa es una noción que para nuestra inteligencia sale del ámbito de lo experimentable, naturalmente, y nos pone en el ámbito de algo que, claro, es inteligible e inteligible por analogía, pero no por eso no rigurosamente definible. Y digo una cosa más: las nociones que podemos analogar propiamente a Dios son todas nociones de alcance metafísico, y por lo tanto son las nociones más exactamente definibles, ¿no? De manera tal que la precisión o exactitud con que nosotros definimos tiene que ver, en última instancia, de modo fundamental, con la cosa captada a través de la definición. Según ese principio de que cuanto más perfecta y más formal o actual sea la cosa, o sea, más razón tenga de acto, de forma, de perfección, más definible es en sí. Y por lo tanto, más rigurosa será la definición en la medida en que nuestra inteligencia capte lo esencial de esa cosa, a través de nociones intelectuales. Con la inteligibilidad, o sea, la cognoscibilidad intelectual de las distintas realidades. Este es un tema que aparece claramente tanto en Platón como en Aristóteles. Dijo que no siempre podemos captar con precisión cuáles son los delimitantes que constituyen la cosa que conocemos. ¿Por qué y cuándo se da esto? Bueno, esta es una dificultad que tiene que ver menos inteligibles, y a medida que vamos ascendiendo por grados de perfección esencial, nos vamos encontrando con realidades más inteligibles. Ahora, esto se refiere a la inteligibilidad de la cosa en sí misma. Ahora, y ambos establecen un principio fundamental, y es que cuanto más perfecta es una realidad esencialmente, más inteligible es. Cuanto más formal y menos material, más inteligible. Si partimos de este principio, es evidente que las cosas más puramente materiales, en la medida en que lo son las